Bienvenidos una vez más a una nueva sesión que tenemos de All Radiologies. El día de hoy nuestro compañero Tomás nos va a hablar un poco sobre lo que hay de novedoso en las últimos acontecimientos de las anomalías vasculares. Así que le doy la palabra. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes ya a todos los presentes. En la presentación, claro, lleva por título Clasificación y Diagnóstico de las Anomalías Vasculares. El fin de esta pasada tiene dos partes, ¿ya? La primera parte que va a ser hoy, que es un poco más árida porque tiene información del punto de vista de lo que bien dice el título, clasificación y diagnóstico. Y luego viene una segunda parte que estamos gestionando la fecha todavía, que va a ser con la doctora, una doctora que es especialista en el tema y ella nos va a hablar un poco de la actualización y algunos tips importantes del punto de vista del diagnóstico para nosotros los radiólogos. ¿Ya? Entonces, esta primera etapa, como les decía, lo de hoy va a ser quizás un poquito más árido. Traté de concentrarlo para que no sea tan extenso, porque el tema da para mucho. Eh, Así que eso, sin más explicación, partamos nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la clasificación actual. Si lo saben y si no, hay una organización internacional que es la ISBA, que es básicamente la organización internacional que se dedica al estudio y clasificación de las malformaciones vasculares y van sacando cada cierto tiempo actualizaciones. La última actualización, desde el punto de vista de clasificación, fue el año 2018 y esa es la que sigue hasta el día de hoy presente y es por la cual todos en general estudiamos y ordenamos nuestro diagnóstico de las malformaciones vasculares. Debiera salir este año la del 2024, ¿ya? Y esa al final, donde pongo lo que viene, vamos a hacer un poquito de spoiler de eso, porque en el curso que fuimos durante la semana pasada se nos mostró a qué se refiere esta nueva clasificación. Dentro de la clasificación, lo que sabemos hasta el día de hoy, que lo clasificamos en tumores vasculares y malformaciones vasculares. ¿Ya? Estos dos grandes grupos que no hay que confundirlos porque tienen algunas características distintas. Entonces, sin más, como les decía, bueno, esta es la clasificación, me adelanté un poco, la clasificación de la última revisión en mayo de 2018, y como les decía, por un lado, tenemos los tumores vasculares, donde los definen algunos benignos, o localmente agresivos y malignos, en donde no me voy a referir a todos, sino a los más frecuentes, lo mismo de las malformaciones vasculares. Entonces, partamos con la parte de tumores vasculares. Los tumores vasculares benignos, por lejos, obviamente, el más frecuente son los hemangiomas, ¿ya? Y estos los podemos dividir en infantiles, hemangioma infantil, y los hemangiomas congénitos. Y vamos a ver bien que hay una gran diferencia del punto de vista de los antecedentes clínicos para poder llegar al diagnóstico. Cuando hablamos de hemangiomas infantiles, nos referimos a unos hemangiomas que tienen, para entender un poco este gráfico, tenemos aquí los hemangiomas infantiles, sigamos los colores, de color verde, siguen esta curva. Esta curva lo que me habla es desde el momento del nacimiento, que es este punto donde sale nacimiento, hacia anterior y hacia posterior. Anterior me refiero a vía intrauterina. Los hemangiomas infantiles tienen la característica primordial que no se nace con el hemangioma, ¿ya? Sino que se desarrolla y aparece, se diagnostica posterior al nacimiento. Entonces, eh, ese antecedente, desde el punto de vista clínico, por sí solo nos va a poder hacer el diagnóstico entre si estamos en el contexto de un hemangioma infantil o un hemangioma congénito. Por supuesto que también vamos a ver algunas características radiológicas, que es lo que nos importa a nosotros, de cómo definirlo. Estos hemangiomas infantiles tienen una fase proliferativa, que es esta curva ascendente, luego tenemos una fase de estabilidad, que es variable desde el punto de vista del tiempo. Se habla que entre el primer año de vida, que es que esta fase proliferativa en adelante, incluso hasta los 7 años, podría ser esta etapa un poco de estabilidad, para que después, entre el año 1, 2 o 3, dependiendo hasta dónde dura esta fase de estabilidad, empiece la regresión, ya que habitualmente dura hasta los 7 años. Regresión completa, uno esperaría que los hemangiomas infantiles, sin hacerle prácticamente nada, debieran regresar entre los 8 y 12 años, ¿ya? Y los hemangiomas congénitos, que son este otro grupo de hemangiomas benignos, son aquellos con los cuales el recién nacido viene ya desde su concepción, o sea, desde su desarrollo intrauterino, perdón. Y ahí tenemos
unas clasificaciones que hay que conocer, que son los REACH, que son los rápidamente involutivos, los NICH, que son los no involutivos, y los PIT, que son parcialmente involutivos. Eh, y dentro de la curva también, ¿ya? Es súper simple, los REACH, como dicen, rápidamente involutivos, van a tener este periodo en el cual va a carecer de esta fase proliferativa porque ya nacimos con el defecto, y van a tener una fase involutiva y una resolución espontánea completa habitualmente antes de los 2 años. Se dice incluso antes de los 14 meses. Y por último, los niche que van a tener un crecimiento progresivo con el desarrollo del niño en este caso, y son los que habitualmente nos debiéramos encontrar en etapas más avanzadas en adultos porque no resolvieron. Los pitch son parciales, se comportan un poco en la fase intermedia de ambos. Entonces, el hemangioma infantil que les decía, este que no nacimos con él, sino que se desarrolló, es el tumor benigno más frecuente de la infancia. Habitualmente ocurre entre un 5 y 6% de la población y la mayoría son esporádicos. 12% con antecedentes familiares de primer grado, más frecuente en el sexo femenino, raza blanca, recién nacido pretérmino, bajo peso y multípara. Habitualmente son superficiales, predominantemente en cabeza y cuello. 15% de ellos 15%, el puntero, 15% de ellos pueden ser subcutáneo y profundo y no verse. Y ahí es donde empezamos a sospechar y tener que hacer los diagnósticos diferenciales, donde entramos nosotros desde el punto de vista de diferenciarlos con otro tipo de tumores. Aparecen habitualmente a las 2 a 3 semanas del nacimiento, y esto que en algún momento hay que hablarlo porque se viene fuerte el tema de la inmunohistoquímica y la clasificación un poco genética de estas lesiones. En este caso, tiene una inmunohistoquímica que presentan este GLUT1, que es un transportador de membrana. No vamos a ver un transportador de membrana que está positivo en estos cuadros de mangiomas infantiles, a diferencia de los congénitos en los cuales está negativo. La mayoría son focales, pero también pueden ser multifocales, o sea, más de uno. Pueden ser segmentarios, pueden comprometer un segmento importante de la piel, pueden estar asociados a otras anomalías estructurales o ser parte de algunos síndromes, ¿ya? Y también, por supuesto, pueden haber algunos que son indeterminados, que son entre focales y segmentales. ¿Cuál es el principal método diagnóstico, el principal enfrentamiento diagnóstico? Es la ecografía Doppler. Vamos a ver lesiones que son sólidas, bien definidas. Esto es súper importante porque vamos a ver más adelante, dentro de las otras malformaciones vasculares, algunas que se le parecen, pero que esto hace una gran diferencia. Estas son lesiones sólidas, bien definidas, con una ecogenicidad variable, como vamos a ver en unas imágenes más adelante. Son compresibles, eh, pero no como el quiste linfático. Ahí ya les voy a hablar de eso más adelante. Pero son compresibles. Tiene una fase proliferativa, que ya lo vimos, y esa fase proliferativa es donde más fácil es hacer el diagnóstico, porque tiene una intensa vascularización al Doppler color. En el análisis espectral vamos a ver que hay arterias de baja resistencia eh, por este componente venoso también, y rara vez vamos a encontrarnos con fístulas. La fase involutiva, que es ya en la etapa que va avanzando, van a ser de menor tamaño, menor vascularización, empieza a haber un cambio desde el punto de vista de la visualización, la ecogenicidad es distinta porque empieza a haber una infiltración de tejido fibroadiposo, y al haber más tejido fibroadiposo, más compromiso adiposo principalmente, tienden a ser más ecogénicos, y también va reemplazando el tejido y se van volviendo menos vascularizados, ¿ya? Y si uno saca curvas, las curvas empiezan a ser de mayor resistencia, ¿ya? Entonces, es súper importante esto porque, eh, como les decía, uno tiene el concepto, o al menos yo lo tenía antes, de que el Doppler siempre iba a aprender, pero en la medida que va avanzando y que se va involucionando, el Doppler puede ir disminuyendo, ¿ya? Y ese es otro de los componentes del punto de vista radiológico que es importante conocer, porque la evolución, el control, tiene que ser así. Si yo tengo un diagnóstico hecho de un hemangioma infantil, que le estoy haciendo un control, y en ese control sucesivamente la vascularización no va disminuyendo, va aumentando, eh, no va cambiando la ecogenicidad, tengo que sospechar que el diagnóstico es otro, ¿ya? Y ahí tengo que plantear otros diagnósticos diferenciales.
Entonces, aquí tengo una imagen característica de un hemangioma infantil en una etapa proliferativa, en donde vamos a ver estas lesiones bien circunscritas, bien delimitadas, con una ecogenicidad un poco heterogénea, ya con algunos focos más ecogénicos y otros más hipoecogénicos, y que al ponerle el Doppler, por supuesto, con una importante vascularización. Ya, este es el clásico hemangioma infantil detectado en fase proliferativa. Y en la medida que vamos avanzando, podemos encontrarnos con esto. Fíjense que son ya lesiones más ecogénicas, con vascularización menor a la que debiéramos tener documentada de exámenes previos y con curvas que empiezan a aumentar de resistencia. La resonancia, la verdad es que no debiéramos utilizarla. En general, la resonancia tiene muy pocas indicaciones en el hemangioma infantil, solo en casos en los que hay o duda diagnóstica o cuando pensamos que, o más que cuando pensamos, cuando comprometen territorios específicos, ya de repente territorios como en este caso cercanías al globo ocular o cuando están en zonas complejas como los genitales, cuando necesitamos ver a veces profundidad para planificar el abordaje intervencional, ahí la resonancia cobra importancia, ¿ya? Pero de primera entrada, no, de primera entrada tiene que ser la ecografía. Y como todo hemangioma en general va a tener estas características de ser una lesión que en general va a ser hipointenso en T1 con hiperintenso en T2, ¿ya? Esto más adelante es lo que les estaba diciendo. Principalmente en hemangiomas que son profundos para ver un poco su extensión, permite hacer un diagnóstico más certero y evaluar la extensión. ¿Ya? Principalmente en esas condiciones cuando necesito la resonancia. La angiografía, la verdad es que no es necesario, ¿ya? Y esto un poco lo puse netamente porque en casi todos los documentos y papers que uno lee, efectivamente dice que la angioresonancia no es necesaria pedirlo en este tipo de casos. Si lo hacemos, se va a ver como debiera verse un hemangioma, que es con un realce homogéneo precoz y comportándose finalmente como un hemangioma. Y esto, lo último de este apartado de los hemangiomas infantiles, que se pueden ver asociados a algunos síndromes. ¿Cuándo tengo que sospechar síndromes? Cuando tengo más de 5 lesiones de tipo hemangioma, cuando hay una lesión muy grande, más de 5 centímetros, en ese contexto aumenta el riesgo de incrementar, aumenta el riesgo e incrementa el riesgo de ser parte de un síndrome. Y hay algunos síndromes que estos son los acrónimos que son fases, pelvis, lumbar, que son, se ve pésimo para esta imagen, pero que ahí están los acrónimos, los dejo un poco para que lo tengamos por si lo necesitamos. De esos, uno nomás es el más común, pero ya es raro, que es el FACES, que tiene asociaciones. ¿Qué es lo que significa cada una de las cosas? El que tiene compromiso de fosa posterior, algunas malformaciones, pueden tener, o sea, tienen compromiso facial, ¿ya? Que son hemangiomas en la cara, esa es la H. La A es de compromiso arterial cerebrovascular. La C, compromiso cardíaco. La E, compromiso ocular, como por ejemplo estrabismo o otras alteraciones de la visión. Y por último, la S, que tiene que ver con compromiso de la línea media, principalmente se refiere a compromisos externales o supraumbilicales. ¿Ya? Entonces, este es uno de los síndromes, pero más que acordarse de esto, lo importante es recordar que si tengo un paciente en donde estoy haciendo un estudio y veo una lesión de más de 5 centímetros o tengo múltiples lesiones, más de 5, hay que tener en consideración que podría estar en el contexto de algún síndrome y buscar alguna otra de estas alteraciones. Entonces, eso, cerrar un poco lo del hemangioma infantil, lo más importante, tiene una etapa que es esta proliferativa, meseta y luego regresión. No nazco con el hemangioma infantil, eso es lo más importante, no es congénito, se diferencia de los que vamos a ver ahora, principalmente en eso y en algunas características del punto de vista ecográfico. La ecografía del infantil, recuerden, inicialmente heterogéneo, con mucha ocularización y la evolución tiene que ir en regresión. ¿Ya? Ese es un hemangioma de libro, el cual yo debiera ir controlando y así debiera comportarse. El hemangioma congénito son poco frecuentes, mucho menos frecuentes que los anteriores. Se desarrollan antes intrauterino, o sea, al momento de nacer están totalmente desarrollados, ya no debieran crecer más, ¿ya? Eso también es importante, o sea, yo nazco con eso y o se mantiene y crece conmigo o involuciona. No hay una predominancia de sexo y como les dije antes, hay un GLUT1 negativo, que le podría ayudar el clínico un poco al diagnóstico. El RITS, que es el rápidamente involutivo, fase acelerada,
habitualmente antes de los 14 meses está resuelto, puede presentarse en cualquier área, pero habitualmente, como la gran mayoría de estas lesiones son más de cabeza y cuello, y extremidades, perdón, cabeza y cuello y extremidades inferiores, clínicamente son así, son estas lesiones típicas medias violáceas, bien redondeados, de consistencia firme, pueden tener estas telangiectasias y muestran este halo pálido, ¿ya? Que no es más que otra cosa que en realidad que la rápida involución que se va produciendo de los vasos sanguíneos, entonces empieza a haber menos perfusión, se ponen más pálidas, hay menos irrigación y por lo mismo eso pueden ulcerarse. Y a diferencia un poco de los niches, que es lo más lógico por el nombre, es un crecimiento en paralelo al desarrollo del niño, no involuciona. ¿Ok? Diferencias por eco que podríamos llegar a tener. A ver, los, se- si bien hay estudios en donde se ha tratado de demostrar que por ecografía podemos hacer el diagnóstico diferencial, la verdad es que es súper difícil. Sí, por supuesto, hay algunas características del hemangioma versus los congénitos que nos pueden ayudar, ¿ya? Como por ejemplo las calcificaciones. Se dice que los RIT son habitualmente a ver, se dice que si tengo una calcificación en un hemangioma congénito, yo debiera sospechar principalmente en un rápidamente involutivo, ¿ya? Ahora, si vemos los porcentajes, estamos hablando de un porcentaje cercano al 40%, tampoco es tanto, pero claro, versus un hemangioma infantil que no tiene o no debiera tener calcificación, en ese sentido sí me ayuda. Lo otro es que el no involutivo habitualmente es el que más vascularización me debiera mostrar. ¿Ya? Si yo tengo estas lesiones en que estoy sospechando un hemangioma y al Doppler me prende, pero muchísimo como está en esta lesión, claro, por porcentaje, lo más probable es que sea un no involutivo. Pero la verdad es que si nos empezamos a fijar en los porcentajes, tampoco es que haya una diferencia tan abismal entre unos y otros, ¿ya? Pero esta tablita en algo nos ayuda y sí recordar que las calcificaciones son tomadas por los distintos autores como un tema primordial que sí hace la diferencia en diagnóstico, sobre todo de congénitos y los infantiles. Ok, cerrado el tema de los tumores, eso era lo más importante. Vámonos a perdón, de los tumores benignos. Vamos a hablar una sola cosa del más importante, porque hay muchas cosas, en realidad hay mucho tumor, pero dentro de la frecuencia, que si bien ya son infrecuentes, hay uno de los localmente agresivos que es importante conocer, que es el hemangioendotelioma caposiforme, ¿ya? Que es raro, la verdad, en general puede tener un compromiso cutáneo visceral este se comporta como agresivo, sin ser una lesión metastizante ni nada, pero tiene un carácter infiltrativo. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en algunas imágenes, que tienden a verse muy irregular, con mucha infiltración en los tejidos, tanto del celular subcutáneo como muscular. Habitualmente estos son más en niños mayores y tienen un crecimiento rápido en niños menores de 3 años. Son lesiones grandes, como les decía, bordes bien infiltrantes, más definidos, etcétera, ¿ya? Y se pueden asociar un poco a este síndrome, que es el síndrome de Cassavage-Merritt, en donde, desde el punto de vista radiológico, nosotros no es tanto aporte, pero sí, si tenemos el antecedente de un niño con una lesión muy extensa y además tenemos alteraciones de la coagulación, trombocitopenia, esto también me podría ayudar un poco en el diagnóstico. Como les tengo acá un poco recalcado, la eco es variable, mal definido, calcificaciones pueden tener. Vuelvo a repetir, nunca en los hemangiomas infantiles, o sea, en el hemangioma infantil no hay calcificaciones, ¿ya? Aquí sí y pueden haber. Y estos, por supuesto, sí son los que tienen indicación de resonancia porque son más profundos, porque son más agresivos y hay que ver cuáles son las estructuras afectadas. A la ecografía los vemos un poco más heterogéneos, tienden a tener mayor compromiso vascular y si se fijan en las resonancias tienen un compromiso bien amplio, bien infiltrativo, se ven más malignos. Yo siempre digo que se ven más feas las cosas que se ven más feas tienden a ser efectivamente más malignas y este es uno de los casos, ¿ya? Recordarlo como parte nomás de alguna de los que son más borderline, pero que sigue siendo hemangioma y no es maligno. Eso. Y ahora sí, cerrado ya el tema de los tumores, espero que haya quedado más o menos claro, después igual algo voy a repetir, pero tumores es principalmente eso, hemangiomas, benignos los principales, infantiles, congénitos. Recuerden esa diferencia porque con eso ya podemos aportar mucho al tratamiento y manejo de estos pacientes. Y luego vienen las malformaciones vasculares como concepto general, en donde hay muchísimas, muchísimas.
pero esto que me quedó claro un poco del curso que fuimos, las más importantes, por supuesto, son las que uno debe conocer, sobre todo uno como radiólogo general. ¿Ya? Y vamos a ver qué cosas, que estas malformaciones son defectos congénitos, localizados, que finalmente es una alteración del desarrollo vascular endotelial por un error en la vasculogénesis. La clasificación va a estar dada principalmente por el canal afectado, canal vascular afectado, que puede ser arterial, capilar, venoso, que son las más frecuentes, o linfático. Y esto que sale acá, que es la hemodinamia, que es de alto o bajo flujo, y aquí un poco el spoiler, por acá va la nueva clasificación, ya que es una clasificación que incluso va a ser, a ojo un poco de alguien eh, neófito en el tema, que es mucho más fácil incluso entenderla, estudiarla. Al final les voy a mostrar esa clasificación. Entonces, deben ser diagnosticadas en base a la historia clínica siempre, ¿ya? Eso es súper importante. Y ahí es donde uno tiene que insistir a los clínicos que siempre debe ir el antecedente clínico, porque con eso nos ayuda mucho. Si bien nosotros somos un interconsultor clave en la evolución, en el diagnóstico y evolución, el antecedente clínico es clave para poder llegar a un diagnóstico. Muchas lesiones pueden ser similares en imágenes a tumores malignos o otro tipo de lesiones congénitas en pediatría. Y la edad de aparición es una herramienta diagnóstico central. ¿Ya? Es importante contar con un grupo multidisciplinario, esto es parte un poco de lo que todos los estudios dicen. Las malformaciones venosas son las más frecuentes, las que más vemos. Su localización habitualmente es en cabeza y cuello y extremidades, habitualmente extremidades inferiores, pero también hay un porcentaje, entre un 20%, que lo podemos encontrar a nivel del tronco. Tienden a ser estas lesiones blandas, lesiones medias azuladas, que son no pulsátiles, ¿ya? Esto las diferencia clínicamente y también un poco al Doppler con las arteriales, ¿ya? Y estamos en un flujo, son flujos bajos. Pueden ser planas, son levantadas, pueden ser exofíticas también. Y desde el punto de vista clínico pueden molestar, pueden llegar a doler y si eso ocurre hay que sospechar que quizás está con alguna complicación. Esto también es importante, cuando nos toca hacer una ecografía, niños que se pongan a llorar, aprovechemos esa instancia, porque efectivamente con el valsalva y el llanto estas tienden a generar un aumento de volumen por un tema netamente del componente venoso. ¿Cómo las vamos a ver? En el modo B habitualmente son bastante compresibles, son principalmente heterogéneas y principalmente hipoecoicas, ¿ya? Eso es como lo más característico. Tenemos dos formas de presentación. Uno que es cavitario, que vamos a ver fotos, que es la más frecuente, y una displásico, que básicamente displásicos son estas que son bien tortuosas, con venas bien dilatadas e irregulares. Y en Doppler vamos a tener un flujo venoso que habitualmente es monofásico, incluso no detectable. Recuerden que al ser venosas tienen un muy bajo flujo, podríamos no ver vascularización al Doppler. Eh, Me quedó un punto ahí, se nota que copié la foto, pero habitualmente aquí lo que vamos a ver son este patrón, este es el patrón cavitario, ¿ya? Que se ve como lesiones, entre comillas, medias hipoecogénicas, como si fueran efectivamente como cavitaciones. De hecho, se habla como lesiones espongiformes, ¿ya? Ese es como el concepto en general. Tienen un flujo lento que habitualmente al Doppler incluso no se ve. Se ven como todas las lesiones de este tipo que son hiperintensamente 2. Si bien esto también da para un tema completo en otro momento, lo puse porque eh, la radiología intervencional es punto clave dentro del manejo y tratamiento de estas lesiones. Eh, Quizás para los que les guste la radiología intervencional, esto es un tema que de verdad está súper deficitario, ¿ah? Por lo que vimos en este curso, muy pocos se dedican así que los dejo planteados como un muy buen aporte desde el punto de vista del radiólogo en el manejo de estos pacientitos, ¿ya? Aquí solamente comentarles que son lesiones en donde se ocupan varios medicamentos y cuando ya llega el radiólogo intervencional, se ocupan material o medicamentos que son esclerosantes, por ende es súper importante ver los componentes venosos, porque obviamente no tengo que llegar, no tengo que pasarme, tiene que ser bien planificado y se tiene que administrar donde quiero que se produzca la esclerosis para poder tener la regresión. Aquí tengo otro ejemplo de una lesión
¿Están viendo mi puntero, no? Sí, ahí sí. Otro ejemplo, una malformación venosa del labio, se hace la ecografía, vemos esta ecografía que es como un patrón espongiforme y podemos ver esta lesión que está ahí en la flechita, que es una acumulación de calcio que incluso genera sombra acústica posterior, que es bastante característica de este tipo de lesiones. Eh, Como les decía, el Doppler es poco lo que se ve. No es necesario pedir radiografía, pero podríamos encontrarnos con radiografía en un paciente con un hemangioma en donde vamos a ver estas calcificaciones también. Eh, Luego también, este es el patrón displásico, el anterior era el cavitario, este es el patrón displásico en donde vamos a ver estas estructuras más irregulares, bien tortuosas desde el punto de vista ecográfico, y en estos casos sí es necesaria la resonancia, principalmente para el abordaje quirúrgico, porque tienen un componente bien importante de alteración. ¿Ya? ¿Qué otra cosa de estas imágenes que vale la pena mencionar? Esto acá, bueno, aquí vemos también las calcificaciones y estas alteraciones heterogéneas donde hay cuando se usa medio contraste se produce un realce heterogéneo, ¿ya? Son bastante irregulares, por eso son estas lesiones más displásticas. Eh, entonces, tratar de hacer un poco de resumen de lo que dije. Las malformaciones venosas, lo principal es que tienen bajo flujo y que las tengo que diferenciar entre comillas, diferenciar, básicamente un poco para el abordaje clínico, pero lo que a nosotros nos importa es que son lesiones de bajo flujo, ¿ya? Bajo flujo. Luego las linfáticas, que son las segundas en frecuencia, eh, aquí básicamente vamos a ver lesiones que son macroquísticas y microquísticas. A veces pueden ser combinadas, pero se van a ver estas lesiones en donde tengo a veces grandes volúmenes de la lesión y que ya solo eso me tiene que hacer sospechar compromisos linfáticos. Habitualmente entre el 80-90% aparecen antes de los 2 años. Eh, Tienden a crecer con el paciente, no debiera generarse de un día para otro, y si eso ocurre, yo lo que tengo que sospechar es que hay alteraciones, ¿ya? Infecciones o hemorragias, complicación básicamente de la malformación. Se ven como estos quistes anecoicos, pueden ser separados por algunos septos, y aquí ya estamos hablando de macroquistes. Estos pueden tener incluso, o sea, estos septos son hiperecogénicos y me puedo llegar a encontrar de repente con niveles y con compromiso con contenido, y ahí voy a estar pensando o tengo que sospechar una complicación. Y se pueden presentar también como microquistes, y estas son un poco más difíciles, tanto en el diagnóstico como en el manejo, porque desde el punto de vista intervencional es mucho más difícil poder funcionar una lesión de menor tamaño. Eh, en general, estas van a ser masas que tienen, eh, como les decía, son de mayor tamaño. En caso de complicaciones en la resonancia también voy a ver estos niveles, que me están hablando de que hay otro líquido que no es el del quiste. Y lo que sí, no debería estar presente ningún componente sólido, ¿ya? En general, porque ahí, si tengo componente sólido dentro de la lesión, tengo que sospechar en otro tipo de diagnóstico. Entonces, de las malformaciones linfáticas, que son las segundas en frecuencia, lo más importante es que tienden a ser estas lesiones que son que se mantienen con el paciente, ¿ya? Que no involucionen, que no cambian significativamente y que se ven como quísticas, y que por supuesto que al no ser componente venoso ni arterial, el Doppler no es aporta acá. Y finalmente, las malformaciones arteriales. Bueno, sabemos y recuerdo que las malformaciones arteriales son básicamente una comunicación entre una arteria y una vena, pero sin capilares que las unan, sino que se producen estas comunicaciones directas y esta ovillo de malformación, que finalmente es la característica principal de una malformación arteriovenosa. Son las menos frecuentes, pero potencialmente son las más agresivas. El pronóstico es bastante impredecible porque depende mucho el lugar de ubicación de la lesión. Están presentes desde el nacimiento, a veces son asintomáticas durante años y se manifiestan cuando hay alguna complicación, por ejemplo, un traumatismo o cuando hay cambios hormonales, porque aquí tienden a crecer, tienden a desarrollarse mucho más con los cambios hormonales.
A diferencia de los que vimos anteriores, cuando vimos que eran masas que no eran pulsátiles, aquí son masas pulsátiles, tienen aumento de temperatura en la piel, tienen frémito incluso uno en la palpación, y pueden generar alteraciones del tejido circundante como compromiso óseo de partes blandas, lesiones osteolíticas, etc. Son lesiones heterogéneas a la imagenología, son poco delimitadas. Vamos a ver estos ovillos vasculares muy, muy vascularizados con alto flujo. Vamos a ver múltiple compromiso arterial aferente y con venas muy dilatadas, porque obviamente son venas que están recibiendo una presión para la cual no fueron hechas. Al Doppler vamos a ver arterias de alta resistencia, alta velocidad. Vamos a ver venas con flujo pulsátil que no debiéramos ver y vamos a ver, podemos encontrarnos fístulas con estos flujos turbulentos que nos van a mostrar este tipo de curva espectral. Caso también de lo mismo, paciente con una lesión en el pie que era dolorosa, pulsátil, al hacer el Doppler, claramente mucha vascularización con todas las curvas que les mencioné recién, y en este caso se le pidió la resonancia lo que nos muestra efectivamente es un poco para poder hacer la programación de las aferentes y poder tener claro dónde hay que hacer el procedimiento radiológico. Y lo que se hace, claro, es ver, planificar, luego se ve que el compromiso arterial, dónde hay que generar la esclerosis y los resultados, esto ya no me acuerdo si fueron 3 o 4 sesiones, pero fueron un par de sesiones de escleroterapia que finalmente llevó a que sin necesidad de procedimientos quirúrgicos, sino que con radiología intervencional se lograra una resolución bastante adecuada del cuadro, generando mejor calidad de vida, generando menor riesgo de complicaciones, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí un poco repito lo de la radiología intervencional, que de verdad es bastante, bastante importante en este tipo de casos. O sea, como conclusiones del tema en general, son cositas bien importantes. La historia clínica y el examen físico, si bien nosotros no somos clínicos, entre comillas, no olvidar que la ecografía es nuestro único momento con pacientes. Y en estos pacientes, efectivamente, el antecedente clínico, la evaluación de cómo es la lesión clínica, antes de poner el transductor es súper importante. El radiólogo tiene el rol importante de conocer su clasificación. ¿Por qué? Porque para eso nos va a permitir llegar a un buen diagnóstico y nosotros también somos los que vemos la evolución y vamos a decir si es que hay una buena evolución o no de estos cuadros, de estos tratamientos. Y bueno, esto es eh, el seguimiento multidisciplinario. Nosotros somos parte, debiéramos ser parte del equipo para manejar este tipo de lesiones. Y lo último, como antes de que partiéramos, les contábamos que con Luis fuimos la semana pasada al curso de anomalías vasculares. A ello se debe esta presentación, la verdad. Eh, Fue bastante bueno, bastante útil. Y dentro de las cosas que alcanzamos como a robarnos es que la nueva clasificación 2024 se viene así. Esto a grandes rasgos. Tenía muchas más cosas, pero no quise agregar tanta especificidad. Pero básicamente se va a hablar de malformaciones de alto flujo y malformaciones de bajo flujo. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista radiológico, va a ser bastante más fácil porque efectivamente lo principal va a ser, cuando nos llegue una lesión, una malformación vascular, al clínico le va a bastar con que digamos que es de alto o bajo flujo, porque de ahí se abre la cascada de si es de alto flujo, las que son de alto flujo y las que son de bajo flujo, las que corresponden a esto. Por supuesto que después ya algunas características aisladas de lo que les dije, de cómo se comportan unas de otras, nos va a ir haciendo el diagnóstico más específico, pero se viene efectivamente esta clasificación que básicamente es alto o bajo flujo. Y de eso vamos a tener, falta definir la fecha, pero nos va a hablar la doctora De Barbieri, que ella fue la coordinadora del curso, especialista en malformaciones vasculares. Ella nos va a hablar un poco de esto. ¿Ya? Este es el continuará, lo va a tomar ella, falta definir la fecha, pero, pero eso, para que sepan que va a ser súper útil esa información. Eso es lo que le tenía preparado, con mucho cariño, como dice Vladimir, así que espero que les haya gustado. Súper buena la presentación, Tomás. Yo quería agregar que cuando vemos hemangiomas y no sabemos, porque a veces se hace difícil diferenciar si es un tumor benigno hemangioma versus un tumor maligno.
Entonces, como tips, siempre tenemos que hacerle una curva espectral que quede, a veces también es difícil, pero ojalá que nos quede lo mejor hecho la curva espectral con adecuados ángulos y que podamos tomar una adecuada velocidad, tanto en pic sistólico como en pic diastólico. Y cuando la curva de velocidad de pic diastólico es de más de 30 centímetros por segundo, eso apunta más a que la lesión que estamos viendo sea más posible hemangioma versus a un tumor maligno. ¿Ya? Entonces es importante que sí o sí le hagamos una curva espectral al tumor que estemos viendo. ¿Ya? No nos olvidemos de hacer eso, aunque la guagua sea chica, aunque la guagua esté llorando, tratemos de hacerle siempre una curva espectral. ¿Ya? Lo demás quedó súper clarito. Ese como tips. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. ¿Alguna pregunta, alguno de los compañeros? Porque si no, ya saben qué tenemos que hacer. Los invito a que se conecten. Cortito, 3 preguntas. Yo no, ¿cierto? No, no. Para subir mi puntaje. O sea, debiesen de ser 11 nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos todos. Listo, empecemos. ¿Verdadero o falso? En la evolución de una hemangioma infantil, la ecografía muestra un aumento de la vascularización. A la mayoría le pegó. Recuerden que es el que responda bien y más rápido. Una característica que me ayuda a diferenciar ecográficamente un hemangioma infantil de un hemangioma congénito es vasos visibles al Doppler color, calcificaciones o flebolitos, ecogenicidad heterogénea o la presencia de grasa. Están 3. Muy bien, excelente, eso quedó súper claro. Mish. Si un paciente de 7 años con una sospecha de malformación vascular, lo más probable es que sea un hemangioma infantil, una malformación linfática, un hemangioma congénito o que no sea una malformación. Toma, que no sea una malformación. Tienes que aclarar eso, Tomás. Pucha, no quedó lo suficientemente claro. Recuerden que, Aproveche. de hecho lo dije varias veces, niños grandes, si me llega un niño grande con una sospecha de malformación, lo primero que hay que pensar es que no es una malformación, porque debiera haber hecho el diagnóstico, o porque nació con el hemangioma, o antes, en los primeros de 2 meses incluso. ¿Ya? Entonces, si yo estoy haciendo recién un diagnóstico de una sospecha de hemangioma sobre los 5 años, lo primero que dice la literatura es piense que no es un hemangioma. Lo siento si no fui lo suficientemente Para eso claro sirven con ese tipo de la momentos. información. Ya. No, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por participar. Si no hay algo más que alguien quiera opinar o aportar, damos por terminada entonces la jornada. ¿Listo? Muchas gracias. Voy a dejar Muchas de gracias. Chao, que gracias. tengan. Gracias, Tomás. Chao, Chao, gracias. gracias. Gracias.